superdotados. ¿Quién quiere ser un superdotado? ¿De qué? ¿De qué quiere ser dotado? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Superdotado de qué? Superdotados, dice el título del mensaje de hoy, venciendo la ansiedad. Wow, se oye muy como de Hollywood, ¿no? Venciendo la ansiedad. La aflicción está al acecho de todos y todas. Hay una competencia feroz en la mente por ver qué preocupación va a ser la número uno en nuestra lista mental. Hay preocupaciones en la vida y hay una lista de preocupaciones que cada uno tenemos día a día. Que si los mercados financieros se van a caer, que si la reforma judicial va a pasar, que si el gobierno nos va a empezar a quitar libertades, que si esto, que si lo otro, que si mi negocio va a quebrar, que si no voy a conseguir trabajo, los terroristas nos aterrorizan, los delincuentes nos amedrentan. Y de pronto viene la idea de que mi papá murió a los 50 años de cáncer y yo ya tengo 49 y me va a dar. Y de que si no fumigué mi casa y luego va a estar lleno de alacranes. La casa va a estar llena de alacranes y no va a poder andar descalzo porque me van a picar. Bueno, hay de todo tipo de sabores y colores cuando hablamos de preocupaciones. Y esta es la lista de los lunes. A la lista del martes agréguele otras 3 o 4 preocupaciones más. La aflicción es una reacción negativa a una pérdida o amenaza, algo que bajo las circunstancias de nuestras vidas sucede y no tenemos ningún tipo de control sobre ello. Viene la aflicción, viene el problema, no lo podemos controlar y de ahí eso causa preocupaciones, que es una serie de pensamientos negativos provocados por la aflicción. Y estamos preocupados un día y preocupados el otro, y preocupados en marzo, y preocupados en abril, y preocupados en mayo, y cuando esa serie de preocupaciones se acumula, a eso se le llama ansiedad. ¿Quién de aquí ha estado ansioso? El que no levante la mano, no le creo. Todos hemos estado ansiosos. Hemos tenido ansiedad. La voz de la ansiedad se roba primeramente nuestra libertad. Lo primero que se va a robar la ansiedad en tu vida es tu libertad. Tu aliento, tu sueño, tu energía. Pero sobre todo, tu visión y perspectiva. Y cuando tu visión y perspectiva están dañados por la ansiedad, no tienes ningún tipo de paz. La paz se va. Esa paz que un día tuviste de niño cuando jugabas con tus amiguitos y lo único que tenías era la responsabilidad de hacer la tarea y luego te tocaban en la casa y salías a jugar. ¿Cómo te sentías? Libre. ¿Hace cuánto no experimentas esa libertad de cuando salías a jugar con tus amigos? A los 10, 12, 14 años. Hace años me levanté una madrugada muy ansioso. Muy ansioso. Sudaba frío, sentía que me faltaba el aire y al mismo tiempo como que me daba una taquicardia y yo dije, algo me va a dar. Yo tenía una preocupación sistémica llamada ansiedad en mi vida y esa ansiedad era perpetua porque tenía una deuda de mucho dinero. Había hecho un negocio, había hecho un mal cálculo en mi negocio y yo esa deuda que tenía la podía subsanar vendiendo activos, así que puse todos los activos que yo tenía en la venta y nada se vendía. Yo decía, bueno, voy a bajar de precio. Y bajaba de precio los activos y no se vendían. Y los volví a bajar y no se vendían. Y estaba en un estado de ansiedad porque tenía 3 acreedores cobrándome y pasaban los meses. No era el banco como cuando le debes al banco de a 10, 15, 20 años y pues ahí le vas pagando de poco en poquito. No, yo tenía que pagar rápido. Y era un dinero que yo no tenía, así que estaba yo ansioso y yo le decía a Dios, ¿por qué cerraste las llaves, Padre?
¿Por qué cerraste las llaves del cielo? ¿Qué hice? Ya después, con perspectiva y con más visión y dejando el problema atrás, comprendí que Dios estaba tratando con mi fe y con mi orgullo. Pero en ese momento a mí me faltaba el aire. Sudaba, estaba asustado, y esa noche recuerdo que Cindy se levantó y comenzó a orar por mí. Y así como Cindy empezó a comenzar a orar por mí, yo también empecé a orar, y inmediatamente la oración hizo que mi ansiedad, que mi nivel de ansiedad bajara. Cualquiera pensaría que los cristianos estamos exentos a la ansiedad, pero no es así. No es verdad. Los cristianos no estamos exentos a la ansiedad. La pregunta es, ¿cómo vamos a vencer la ansiedad? ¿Cómo podemos dejar de vivir preocupados? Si tú le preguntas a alguien que me conoce de muchos años y que no me ha visto últimamente, va a decir, no, pues Sergio es un preocupón. Somos preocupones a veces. ¿Cómo vencer la preocupación? ¿Cómo vencer la aflicción? ¿Cómo vencer la ansiedad? Y leemos versículos en la Biblia y volvemos a leer versículos en la Biblia y decimos, ¿cómo le hizo esta gente? ¿Cómo le hizo Daniel para salir de la fosa de los leones? ¿Cómo le hizo Moisés teniendo un ejército egipcio que lo quería matar a él y a millones de judíos y el mar enfrente y no tenían escapatoria? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo David con un Goliat de 2,90 metros enfrente de él, y uno de los dos tenía que salir vivo y el otro iba a morir? ¿Cómo le hizo esa gente? ¿Cómo le hizo Pablo para, a pesar de que había sido encarcelado, apedreado, azotado, tenía aflicciones? ¿Cómo le hizo para vencer la ansiedad y la preocupación? Y nos preguntamos y decimos, pues estamos muy lejos de esos hombres. Estamos muy distantes de esos personajes de la Biblia que leemos y que le enseñamos a nuestros hijos en la escuela dominical. ¿Quién está aquí en la escuela dominical? ¿Quién da clase en la escuela dominical? Jesse. Las historias están bien padres, ¿no? Que les enseñamos a los niños. Pero si nos ponemos en los zapatos de esos personajes, ¿qué haríamos? Y las enseñamos muy fácil, pero cuando nos toca vivirlas, ahí viene algo que se llama aflicción, preocupación y ansiedad. ¿Cómo lo vencemos? Vamos a remontarnos para empezar, porque todos estos hombres y todas las historias que los maestros enseñan a los niños en su escuela dominical tienen un común denominador. Pero para entender ese común denominador, que hoy de eso se trata la predicación, vamos a remontarnos al siglo número 1 después de Cristo. Pablo se dirige a Asia a predicar la palabra y el Espíritu Santo no se lo permite y le muestra que la región donde tiene que ir es la región de Macedonia. La región de Macedonia está entre el norte de Grecia y Bulgaria. Ahí está toda esa región. Es la región de Macedonia, y ahí había una ciudad llamada Filipos. Filipos era una ciudad, una colonia romana, ahí en donde se fundó la iglesia de los filipenses. Así que Pablo llega a esa ciudad, llega pues con toda la, vamos a decir, la autoridad del Señor. Era una ciudad importante, era la ciudad favorita de Alejandro Magno, el emperador romano. Era una capital importante, de las varias capitales, ciudades importantes que tenía el Imperio Romano. Ahí estaba esta ciudad de Filipos. Y en Filipos se funda una iglesia, que es la iglesia de los filipenses, en el año 49 después de Cristo. Y 12 años después de esta fundación de esta iglesia por Pablo y su comitiva, Pablo escribe una palabra en la cual hoy quiero basar mi mensaje. Y esta declaratoria está en Filipenses 4:13. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo.
no un problema mediano, no un problema chiquito, y los problemas grandotas, pues no creo que Dios me pueda ayudar, no, eso yo lo soluciono, no, todo lo puedo en Cristo. Mi fe está puesta en Cristo y todo lo puedo en Cristo. ¿En quién? En mí, en mi jefe, en mi amigo, en el presidente. No, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Endumano, del griego endumano, fortalece es empoderar. Dios nos empodera. Cristo nos empodera, el Espíritu Santo nos empodera. Tú no puedes ser empoderado, no te puedes empoderar a ti mismo. Alguien con autoridad te tiene que empoderar a ti. Y ese con autoridad se llama Jesucristo. Jesucristo tiene la autoridad para darte fuerzas que tú no tienes. A veces quieres sacar fuerzas, a veces quieres echarle ganas, a veces eres muy impetuoso, pero no puedes. Terminas cayendo y las buenas intenciones se agradecen, pero no puedes. ¿Por qué? Porque necesitas a alguien superior que se llama Jesús, el cual en su autoridad te va a dar fuerzas que Él tiene, te va a empoderar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me empodera, que me da autoridad, que me da fuerzas. Oiga, pastor, se escucha muy bonito, se escucha bien padre, se escucha bien poderoso ese verso que usted leyó, pero ¿sabe qué? En 3 días me van a sacar de mi casa. No pagué la hipoteca o no le pagué la renta al que me alquila y me van a sacar, ¿qué hago? Pues sí, me dirá qué bonito se oye, que todo lo puedo en Cristo, pero yo ya tengo la bronca aquí. Mi hijo fue diagnosticado con enfermedad y no sabemos cómo tratarla. Oiga, pastor, pero mi negocio está por quebrar, no tengo ni siquiera para pagar las liquidaciones de mis empleados. Y me sale con ese verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, me ha ganado la ansiedad, no puedo dormir, me levanto cada 2 horas y no puedo conciliar el sueño. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debo varios millones, debo mucho dinero, estoy vendiendo todo lo que tengo y no se vende. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para entender las palabras bajo las cuales Pablo nos habla a Filipenses, a la iglesia de Filipos, a ti y a mí, tenemos que entender el contexto no solo de Pablo, sino de la iglesia de Filipos, de la iglesia de los filipenses. Así que Pablo llega a Filipos en ese segundo viaje misionero, en ese segundo viaje de evangelización, llega a la ciudad de Filipos, se encuentra con unas mujeres, les empieza a hablar de Jesús. Y en esas mujeres hay una que se llama Lidia, que vendía púrpura y le entrega su vida a Jesús. Lidia, y el Espíritu Santo la toca y hospeda a Pablo y a la comitiva que iba a Filipos en su casa. Así que ahí estaba el primer campamento de Pablo en Filipos, a fin de eventualmente fundar la primera iglesia en Macedonia, que iba a traer a miles y miles y miles de gentes a los pies de Jesús. Así que ahí un día salen a un servicio de oración que tenían ahí por un río, y se encuentran a una mujer con espíritu de adivinación. Y ahí estaba Silas, ahí estaba Pablo, ahí estaba la comitiva de Pablo, y se encuentran esta adivinadora que tenía este espíritu de adivinación, y gracias a este espíritu de adivinación, ella era acertada adivinando y ganaba mucho dinero. Mucho dinero. Y tenía unos amos a los cuales le reportaba el dinero que ella ganaba. Así que Pablo está por destruir un muy buen negocio. ¿Sabes? A veces Dios, cuando llega a tu vida, va a destruir negocios que a lo mejor no eran buenos para ti. Así que, ¿estás listo o no estás listo? En este caso, sacan al espíritu de adivinación de esta muchacha, los amos se enojan, ya no hay dinero, ya no hay flujos. Y entonces van los amos con Pablo y con Silas, los aprenden y los llevan al concilio judicial con los magistrados de Filipos.
Y ahí hacen un plan, incitan a la ciudad, incitan a los magistrados, azotan a Pablo y a Silas, los golpean y los meten en un calabozo húmedo y bien oscuro. Así que ahí está Pablo y Silas, en un calabozo, en el peor lugar que podían estar en la ciudad de Filipos. No había un lugar peor que en donde estaba Pablo y Silas, que el calabozo de la cárcel de Filipos. No eran las celdas normales, eran unas celdas de ultratumbas subterráneas en donde no se veía nada. Y ahí estaba Pablo y ahí estaba Silas, y a lo mejor ahí estás tú el día de hoy porque tienes un problema, una aflicción, una preocupación, un estado de ansiedad que yo no conozco, pero Dios conoce perfectamente. Dios conoce perfectamente cuál es tu problema. Dios conoce perfectamente cuál es tu aflicción. Dios no está muerto, Dios no se ha ido. Dios, aunque no se vea, aunque tú no veas a tus Silas, aunque tú no veas al carcelero, aunque todo esté oscuro, Dios te está viendo ahí, en medio de tu oscuridad. Aun y cuando tú tengas toda la visión borrosa, toda la perspectiva nublada, Dios te está viendo y tiene sus ojos puestos en ti. Hoy, aquí te está viendo el Señor, aunque tú no veas. Y en ese peor lugar de Filipos estaba algo a punto de ocurrir. ¿Qué hizo Pablo y Silas? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Pablo y Silas? ¿Qué estás haciendo tú hoy en medio de tu aflicción y de tu problema? Algo hicieron Pablo y Silas que cimbró todo. ¿Y sabes qué hicieron? A la medianoche, dice la palabra, cantaban himnos y oraban, y todos los presos escuchaban. Todos los presos de la cárcel. Así que en tu peor aflicción, en tu calabozo más oscuro, en tu quiebra, en tu divorcio, en tu enfermedad, en tu ansiedad, en tu quimioterapia, en tu quiebra, en tu decepción, ahí cántale, órale y adórale con las pocas fuerzas que te queden, con las pocas fuerzas que tengas. Cántale y dile: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¿Te la sabes? Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Cántale. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús, no lo hay. Me dejaron solo con el gallo, En la mañana sí cantaron hasta el final y el gallo no se me notó. Cantaron, oraron, alabaron y pudieron en medio de la oscuridad, en el calabozo, decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no en mí, en Cristo que me empodera. Él es, no somos nosotros, dice Hechos 16, 25 al 26. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Mientras los presos los escuchaban, de pronto hubo un gran terremoto, tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante, dice la palabra, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando estás en la peor cárcel de tu vida, cuando estás en la peor aflicción, en el problemón, y oras y cantas, la primer cosa que sucede es que se empiezan a abrir puertas que estaban cerradas. De repente tu negocio está batallando y te llega un orden de compra.
Estás cantando, estás adorando, diciendo al Señor, no hay remedio aquí, yo no veo por dónde, pero te voy a alabar. Y llega una orden de compra. Y a la semana llegan 2. Y de pronto al mes ya tienes más trabajo. Y de pronto tu empresa se levanta y empieza a ser próspera. ¿Por qué? Porque cantaste y alabaste en el peor calabozo de tu vida, en la peor oscuridad, y ahí se empiezan a abrir puertas que estaban cerradas. Eso va a pasar. El número 2 es que se empiezan a romper cadenas. Las cadenas nos aprisionan el corazón. Las cadenas nos aprisionan el alma. Así que si tú tenías un problema financiero en tu empresa y estabas por quebrar tu empresa o te estabas por quedar sin trabajo, Dios usó y puede usar esa situación no solamente para darte un mejor trabajo o hacer que tu empresa funcione mejor, sino para romper la amargura, el egoísmo y el orgullo que hay en tu corazón. Se van a romper las cadenas. Lo que más le interesa a Dios después, escúchame bien, después de abrir puertas, porque las puertas Él las puede abrir facilito, es que tú sometas tu voluntad a Cristo y ahí se rompan tus cadenas. Porque Dios, si Él quisiera, rompe tus cadenas. Pero Él te dio un libre albedrío, te dio una voluntad y Él no se va a meter con tu voluntad. El objetivo de Dios es romper tus cadenas, pero solamente con tu voluntad se van a romper. Así que Dios va a usar circunstancias, va a abrir puertas, te va a orillar para que tú sometas tu voluntad. Y ahí en ese sometimiento de tu voluntad, en decirle, Señor, yo no puedo, Señor, yo soy así y asá, yo no puedo, ya estoy cansado de mí, ahí Dios se va a glorificar en tu vida y ahí se van a empezar a romper las cadenas. Y cuando se rompen tus cadenas, cuando se rompe tu amargura, cuando se rompe tu carácter, cuando se rompe tu vaso de barro, ahí precisamente llega la salvación a tu vida y a la de tu familia. ¿Y qué crees? A la de los presos que están a tu alrededor. Porque los presos que están a tu alrededor empiezan a escuchar y a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ahí ocurre el milagro más poderoso, que es la salvación y la vida eterna. Estaba en un día, eran las 6:30 más o menos de la tarde y se estaba oscureciendo. Y yo recuerdo que había sido un mal día y me dolía la cabeza y estaba de mal humor. Y no era un buen día para mí, así que yo estaba allí tratándome de dormir un rato para que se me quitara el dolor de cabeza después de un día de trabajo muy pesado. Y yo sentí el Espíritu Santo y me dijo, ve a orar por ese conocido que tienes, que tuvo un accidente y que está a punto de morir, ahí a terapia intensiva de un hospital, que yo sabía dónde era. Así que yo, después de luchar un poco con Dios, terminé haciéndole caso a esa voz del Espíritu Santo que no me dejaba. Fui y cuando llego al hospital hay un grupo de gente con un guardia en la puerta. Esa gente estaba esperando que le dieran informes de sus familiares. Y yo llego y le digo, oiga, voy a pasar a terapia intensiva. Y me dice, pues, ¿y usted quién es o qué? No me permitió pasar, así que yo me devolví a la casa. Dije, bueno, pues son los tacos de cochinita de anoche, no fue el Señor el que me habló. Así que yo me fui a mi casa manejando. Y después de media hora de manejar, cuando yo iba llegando a mi casa, vuelvo a oír en mi mente esa voz que me dijo, vuelve y ora por él. Le dije, Señor, no puedo entrar. Ya me dijeron que no podía entrar. Ve y ora por él. Así que me di la vuelta en una avenida que se llama Avenida de las Américas. Y fui otra vez al hospital, pero ahora no fui y no pregunté y me pasé de largo enseguida del guardia con el túmulo de gente y no le dije nada y yo me pasé de largo. No me dijo nada el guardia. Caminé unos 10 o 15 metros, vi una oficina y vi una bata de médico, así que yo agarré la bata de médico y me la puse y fui
a donde daban informes en terapia intensiva de dónde estaban los pacientes. Como doctor, no le dije que era doctor, pero parecía doctor. Le dije, oiga, ¿dónde está fulanito de tal? Me dijeron, allá en esa cama. Pasé a esa cama, ahí estaba mi amigo. Tenía la cabeza hinchada más del doble de su tamaño normal. Estaba en el lecho de muerte, estaba en terapia intensiva. Ya me habían dicho a mí que probablemente se iba a morir. Así que yo fui y oré por él y le dije, si tú puedes escuchar mi voz, haz una oración en tu mente. Y yo le empecé a hablar de Jesús. Y le empecé a decir quién era Jesús. Y luego le dije, voy a hacer una oración. Y si tú me escuchas en tu mente, tú hazla. Así que yo empecé a orar. Yo no sabía si él me escuchaba o no. Y cuando ya terminé de orar y me voy retirando del hospital, vuelvo a escuchar la voz y me dice, devuélvete a la cama del enfermo. Y yo, Señor, ¿a qué estamos jugando? Así que yo me devolví. Y cuando voy llegando al área donde estaba él, viene la mamá angustiada, así como, yo dije, pues ya se murió. Yo no conocía a la mamá y me dice, yo soy la mamá. Y me dice, y yo cuando usted estaba orando, usted no me vio, pero yo estaba atrás de ese mueble. Y yo estaba escuchando la oración que usted hacía acerca de Jesús. Y yo estoy desesperada por ese Jesús. Quiero recibir ese Jesús y me fui a buscarlo. A ver si todavía lo alcanzaba. Y ahí la señora y yo estuvimos llorando, orando, y la señora le entregó su vida a Cristo. Y unos meses después, casi un año después, me encuentro a mi amigo en el supermercado. Y me dice, Sergio. Y yo, Juan, solo quiero decirte que te doy gracias por orar por mí ese día en el hospital. Yo escuchaba lo que tú me decías, aunque no podía hablar. Y yo le entregué mi vida a Jesús. Sea un día malo, sea un día pésimo, sea un día donde esté todo oscuro y estés de mal humor, no dejes de adorar, no dejes de cantar, no dejes de predicar, porque ahí van a haber cosas gloriosas. Cuando tú no niegas tu fe en medio de la circunstancia oscura, ahí es una gran oportunidad para que Dios se glorifique a través de ti. Así que Pablo estaba ahí y dice la palabra que cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas, pensó que todos se habían escapado, habían huido. Entonces agarró una espada y quiso suicidarse. Y Pablo le dice y le grita, aquí estamos, no te hagas daño, por revelación del Espíritu Santo, porque no se veía nada. Dicen Hechos 16, 29 al 31, entonces el carcelero pidió una luz, una vela, para ver, porque estaba oscuro, no se veía nada. Y temblando de miedo corrió hacia adentro del calabozo y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Se echó a sus pies, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. En medio de la aflicción, en medio del problemón, en medio de tu estado de ansiedad, en medio de tus preocupaciones, donde parece que Dios ya se olvidó, donde parece que Dios ya cerró la puerta, ya cerró la llave, donde parece que Dios no está, donde parece que la preocupación y la ansiedad gana, ahí, cuando tú le adoras, pasan cosas gloriosas. No solamente Pablo y Silas salieron de la cárcel con el permiso de los magistrados, sino que el carcelero no se suicidó, fue salvo él y fue salva su familia. Y se establecieron las bases, porque se corrió toda la noticia en todo Filipos, y se estableció la primera iglesia de la región de Macedonia, donde miles y miles y miles de personas iban a ser salvas. Ahí, de un calabozo, de un lugar húmedo, maloliente, salió algo glorioso. De tu circunstancia, amén. Dele un aplauso al Señor. Solamente Él lo puede hacer.
De la peor de tus circunstancias, Dios puede sacar algo glorioso, porque es Él, no eres tú. Y como decía mi esposa, ¿quién puede hacer? Nosotros podemos hacer cosas posibles, facilitas, pero lo imposible, solamente Él. Él lo hace. Así que cuando tú oras, cuando tú cantas en medio de la aflicción, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Cántele. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Cuando tú le cantas a Jesús, en medio de tu peor momento, se abren las puertas, una tras otra, una tras otra. Cuando yo, después de muchos meses, me di cuenta, me cayó el 20 de cómo estaba tratando Dios con ese problema financiero que yo tenía. Cuando me empezó a caer el 20 y cuando yo me rompí, cuando yo empecé a quebrarme, cuando mi cascarón empezó a cuartearse, cuando mi orgullo empezó a disminuirse y mi ego también empezó a irse para otro lado que no era el mío, yo caminé para un lado, mi ego empezó a caminar para otro, y ahí yo le alabé, no le dejé de alabar, dije: de aquí me agarro, no le dejo de cantar, no le dejo de orar, aunque mis circunstancias sean difíciles. Y una puerta tras otra se empezó a abrir. No fue en mi tiempo, fue en el tiempo de Dios, no fue a mi manera, fue a la manera de Dios. No, yo quería que de lunes a martes pasara y tardaron muchos meses, pero puerta tras puerta se fueron abriendo. ¿Y qué crees que pasó? Se empezaron a quebrar cadenas que había en mi corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando tu fe es más fuerte que tu problema. Cuando tu fe en Cristo, aunque todo parezca que no se acomoda, es más fuerte y no dejas de no claudicas y no dejas de creer, ahí pasan cosas gloriosas y ahí viene la salvación para ti y para tu familia, pero no solamente para ellos, sino para la gente a tu alrededor, a tus empleados, a esa gente que te ayuda, a esos socios que tienes, a esos dueños de la empresa donde trabajas, a esos colaboradores tuyos que trabajan a tu lado. Ahí llega también la salvación, porque le cantas y le oras a Jesús, al que venció la muerte y el pecado. Y ahí puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Así que Pablo le escribe esto a la iglesia de Filipos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 12 años después de que tiembla en la cárcel, 12 años después de que se funda la iglesia de Filipos, 12 años después de esa cruda experiencia que tuvo en ese calabozo oscuro, y después de 12 años, la iglesia de Filipos, cuando recibe la carta de Pablo, y Pablo les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ellos escucharon. Ellos prestaron atención. Ellos dijeron: esta palabra que Pablo nos está dando tiene autoridad, porque Pablo había sido un fundador de la iglesia de Filipenses. Y Pablo había estado en un lugar, en el peor lugar de Filipos, y la gente sabía cómo había salido Pablo de ahí, en victoria. Y sabía que lo que decía Pablo era verdad. Así que Pablo tenía la autoridad, pero Pablo, cuando les escribe a los filipenses en el 4:13 de Filipenses, 12 años después, Pablo no está en una situación cómoda. Y esto es la parte final del mensaje. Pablo está en medio de un arresto domiciliario en Roma. Pablo está desgastado. Pablo está cerca de la hora de su muerte. Pablo
ha tenido tantas aflicciones en su vida y ha salido con una fe fortalecida que sabe muy bien de qué está hablando y que la aflicción y el problema no se lo va a comer. Así que les escribe a los filipenses y les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Pablo sabía todas las cosas de las cuales Dios lo había librado. Tú hoy estás en medio a lo mejor de una situación complicada en tu vida. Yo no sé cuál sea. Lo que sí sé y estoy seguro es que Dios ya te ha librado de muchas cosas antes. Y esas cosas de las cuales Dios te libró, en las cuales lloraste y clamaste, se tienden a olvidar. Se tiende a perderle la importancia a todo aquello que Dios ya hizo. Y que ya hizo y ni siquiera a lo mejor te diste cuenta que hizo. Así que hoy recuerda que no estás hablando con un Dios mudo, ni un Dios que se olvidó de ti. Estás hablando con un Dios que te tiene vivo, caminando, respirando y con visión. Y si hoy respiras, y si hoy puedes ver tu celular, y si hoy puedes escuchar esta predicación, y si hoy puedes hacer un giro con tu compañero y verlo, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Por Él respiramos. Si Él no quisiera, hoy se nos acaba la llave del oxígeno y vamos al fetro, directitos. Hoy estás tú aquí porque Dios quiere que estás aquí. Y bajo ese preámbulo, hoy quiero cerrar el mensaje diciéndote lo que dijo Pablo antes de este verso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo en Filipenses 4:4, regocíjense, alégrense en el Señor siempre. Pablo, ¿estás loco? Pablo, ¿qué te echaste? Pablo, piénsale. Regocíjense, alégrense en el Señor siempre. Y luego todavía dice, y otra vez les digo, por si no les quedó claro, regocíjense. Y continúa, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Pablo estaba agradecido por la oportunidad que Dios le daba de poder ser una roca. La roca principal es Cristo, pero él fue una roca para la fundación de la iglesia. ¿Y por qué estamos tú y yo aquí? A pesar de las aflicciones, Pablo estaba agradecido. ¿Le agradeces a Dios a pesar de tus aflicciones? ¿O te enojas con Dios en tus aflicciones? Esa es la pregunta. ¿Te enojas con Dios en tus aflicciones? ¿O le agradeces a Dios por tus aflicciones? No se preocupen por nada. Pablo, estaba leyendo, no está David Melo para que me corrija, está dando clase, pero bueno, yo quería que estuviera aquí para que si decía algo que no era, me dijera. Hay unas amígdalas nerviosas de forma de almendra en tu cerebro y esas amígdalas regulan esa reacción de supervivencia que tienes cuando viene un carro en la calle y tú vas cruzando y mejor te vas para atrás. No es que tú proceses y pienses y analices a ver si lo haces. Tú lo haces. La reacción te hace actuar porque las amígdalas nerviosas es un sistema de supervivencia automático que aun y cuando no pienses las cosas te ayuda a que si sale un oso o sales corriendo o levantas las manos o haces algo sin pensar. Es un sistema que te ayuda a sobrevivir. Pero cuando ese sistema de amígdalas nerviosas está en alerta continuamente, y no, digo, porque ese sistema te sirve para el ratito, nomás para que te derrame la adrenalina en el cuerpo y reacciones, y ya, esa es la función de las amígdalas. Pero cuando esas amígdalas están en alerta y 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 en alerta todo el día, toda la noche, todo el día, toda la noche, entonces en vez de ayudarte te empiezan a dañar.
y te provocan un estado de ansiedad continuo. ¿Estás así todo el día? Alerta. Cuando Pablo dice, no se preocupen por nada, dice uno, ay Pablo, ¿cómo? Las amígdalas de Pablo estaban totalmente sometidas al Señor. Porque cuando tú sometes tus pensamientos a Cristo, dice la palabra que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Eso nos dice y nos enseña la palabra. Cuando tú llevas todos tus pensamientos, sean buenos, sean malos, sean regulares, sean negros, blancos, grises, a Cristo, ahí encuentras paz. Y ahí puedes decir, no se preocupen por nada, nada más que tus peticiones sean conocidas delante del Señor, con acción de gracias. Y ahí se acaba el problema. Yo sé que somos humanos y va contra nuestra naturaleza, pero tú no tienes tu naturaleza. Tú ya no tienes la naturaleza de tu hombre natural, ahora tienes la naturaleza de Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, vives con la naturaleza de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy con Cristo en la cruz, yo estoy con Cristo en la resurrección, yo estoy con Cristo en todo momento, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Así que no vivo de acuerdo a mi lógica. Someto todos mis pensamientos a Jesús. Y dice después en el 4:7, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. No se preocupen por nada, regocíjense, alégrense siempre. No se preocupen por nada, y eso les va a traer una paz en sus corazones, en sus pensamientos, en Cristo. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. ¿Qué tenía ese Pablo que pensaba así? ¿Qué le dieron a Pablo? ¿Qué le dieron a Pablo? Pablo tenía lo mismo que tú y yo tenemos, a Cristo en su corazón. Exactamente lo mismo que tú tienes, lo tenía Pablo. Porque cuando Cristo viene el Espíritu Santo, y Pablo tenía el Espíritu Santo, tú también, si le has entregado tu vida a Cristo, tienes al Espíritu Santo. Tenía lo mismo que tú. ¿Cómo vivir contento siempre? ¿Cómo vivir sin preocupaciones? ¿Cómo vivir en paz? ¿Cómo vivir sin ansiedad? ¿Cómo vivir diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo? Con lo mismo que tenía Pablo, con una fe inquebrantable en Jesús. Cuando yo pasé mi problema financiero, me quebré, lloré, me desesperé, estuve en ansiedad, en aflicción, preocupado. Había días que que llegaba a la casa sin querer hablar, y yo no quería preocupar a Cindy ni a mi familia. Pero yo en mi soledad sufría, y no fueron semanas. Y me decían, tu problema es un problemita. Y me daba coraje. Les decía, o sea, tú ni sabes cómo me siento. No, hombre, tú. Y sí, a lo mejor sí, pero para mí era un problema muy grande. Pero algo tuve que hoy te puedo recomendar. No perdí mi fe en Cristo. Todo me robó, muchas cosas me robó esa situación. Mi mente, el enemigo, mi carne. Pero algo no me pudo robar, fue mi fe en Cristo. Y hoy te digo lo mismo. Nada te puede robar tu fe en Jesús. A Pablo no le importaba si tenía dinero,
si tenía 100 millones en el banco o 0 pesos. Pablo era pleno porque tenía puesta su fe en Cristo. Entonces dice en Filipenses 4:12, sé vivir con limitaciones y también sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Pablo no dependía de las circunstancias. Pablo no dependía del calabozo. Pablo no dependía de la oscuridad, si había luz o no había luz. Pablo no dependía si el magistrado le decía que se salía en libertad o se quedaba en la cárcel. Pablo dependía de su fe en Cristo Jesús. Así que queremos dejar de estar ansiosos, queremos ser libres, queremos ser superdotados. Canta, ora, ruega, dale acción de gracias al Señor y pon tu problema, tu petición delante de Él. Dile, Señor Jesús. Tener ansiedad no es pecado. Tener ansiedad no es pecado. El problema es cuando entramos en la cárcel de la ansiedad. Cuando nuestra ansiedad es sistémica, cuando nuestra ansiedad es continua, cuando nuestra necesidad es perpetua, ahí es el problema. Porque estamos encarcelados. No tenemos libertad, no tenemos paz. La ansiedad, los problemas y la preocupación dominan toda nuestra mente y la ansiedad seguramente va a venir a tu vida. Aquí la cuestión es, ¿la vas a repeler o la vas a hacer tu casa? ¿Vas a entrar en la casa, en la cárcel de la ansiedad? ¿O vas a clamar a Dios? ¿Vas a cantar? ¿Vas a adorar? ¿Vas a orar? ¿Vas a rogar? ¿Qué harás? Y solamente, para casi cerrar, te voy a decir algo. Si tú en esa cárcel donde puedes estar y donde yo estuve, decides, a pesar de que tu mente y tu lógica te dicen nada que ver, si dices, te voy a cantar, Señor, te voy a adorar, así como Job en medio de la enfermedad y de las llagas le dijo, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Si tú tomas esa decisión, empezará a comenzar algo glorioso en tu vida que no te vas a olvidar ni el día en que estés con Cristo en el cielo. Se van a abrir las puertas, se van a romper las cadenas, va a haber salvación en tu corazón y en el de tu familia. La gente alrededor de ti empezará a ver cosas diferentes. Entonces podrás decir, me alegro siempre, me regocijo siempre, no me preocuparé por nada. No me preocuparé, me ocuparé, seré el mejor en lo que hago, seré el mejor empleado, el mejor dueño, haré todo con excelencia, pero no me preocuparé, me ocuparé. No me voy a preocupar por nada, la preocupación no me va a tener a mí, la ansiedad no me va a tener a mí, el pecado no me va a tener a mí. Voy a ser libre en el nombre de Jesús. Y cuando tú estés en ese calabozo y digas eso, entonces podrás decir con toda autoridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La respuesta que buscas no está en ti, en tu dinero, en tu capacidad, en tu yo. Ahí no se resuelve la ansiedad. La ansiedad se resuelve en Cristo. Porque Él venció la muerte, venció el pecado, venció la preocupación, venció la aflicción y venció la ansiedad. Juan 16:33 dice, estas cosas nos dice Jesús a los discípulos y a ti y a mí, estas cosas les he hablado para que tengan paz
Te estoy hablando esto para que tengas paz, te dice el Señor. Yo deseo tu paz, yo anhelo tu paz, yo anhelo tu libertad, yo anhelo que estés conmigo. Estas cosas les he hablado para que tengan mi paz, no la del mundo, mi paz, no tu paz, mi paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ya no estemos ansiosos. El trono del universo no está vacío, está ocupado. Dios tiene el control. Acércate al trono de la gracia. Acércate, acércate, acércate al trono de la gracia. Porque ahí está su presencia. Porque ahí la ansiedad automáticamente baja. Porque ahí las amígdalas se regulan automáticamente. Y ahí Dios nos hace superdotados de gracia, de perdón, de favor y de misericordia. Y ahí podemos decir, todo lo puedo en Cristo. Y la paz de Dios guarde nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Max Lucado, un muy buen escritor, hace referencia a Colosenses 1:17. Él existía, hablando de Jesús, antes de todas las cosas, y por Él se mantiene el orden, dice Colosenses. Por causa de Él, tú estás aquí. Por causa de Jesús, esta iglesia existe. Por causa de Jesús, aún llueve y hay vida. Por causa de Jesús, las rocas siguen siendo sólidas y la lluvia sigue siendo mojada. Por causa de Jesús, hay invierno y lo antecede el otoño. Por causa de Jesús, hay primavera y lo antecede el invierno. Por causa de Jesús, respiras. Por causa de Jesús, estás hoy con la oportunidad de abrirle la puerta de tu corazón, porque Él está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere sacarte de tu prisión de ansiedad y quiere que le abras la puerta. Quiere abrir la puerta para que tú salgas y tengas libertad. Hoy Dios te quiere dar libertad. Hoy Dios quiere sacarte de la oscuridad. Hoy Dios quiere sacarte de tu prisión. Hoy Dios quiere que no estés ansioso, que puedas decir, todo lo puedo en Cristo, no te preocupes. Alégrate siempre en el Señor. Él tiene los planos de todo el universo. Y en esos planos arquitectónicos estás incluido tú y yo. Y si Dios pudo convertir un viernes de muerte y de crucifixión en un domingo de celebración y de vida, ¿cómo no va a poder sacarte de tu prisión si tú le entregas tu vida? ¿Cómo no va a amarte? ¿Cómo no va a sacarte de tu problema? ¿Cómo no va a sacarte de tu aflicción, de tu estado de ansiedad? Si te ama, pero hay algo que se llama voluntad y esa la tienes que quebrar tú. Él no lo va a hacer por ti. Dios se la jugó contigo. Te entregó una voluntad para que tú decidas ser salvo o no, entregarle tu vida a Cristo o no. Así que hoy Dios no te va a sacar de la cárcel de los pelos. Él te va a abrir la puerta. Y si tú quieres, vas a salir por esa puerta. Y Él te va a llevar a algo glorioso y mucho mejor. Así que hoy cantémosle. Con el grupo de alabanza, cantémosle en medio de esa aflicción. De esa aflicción y de ese problema. Cántale. Adórale, no te quejes y dale gracias. Y dile, Señor, aquí está mi corazón, te entrego todo.
me rindo todo.